y se rompa toda cautividad. Amén. Quiero comenzar hoy enseñando esto. Lo más seguro es que esto es lo que voy a estar enseñando estas 4 noches. La ofensa, la carnada del diablo para dañar el corazón. Diga conmigo: la ofensa. Ay, Padre. La ofensa, la carnada del diablo para dañar el corazón. Y quiero comenzar por Lucas 17, versículo 1 hasta el 5. Lucas 17, versículo 1 al 5. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Diga conmigo: tropiezos. La palabra tropiezo aquí en el griego, en el original del Nuevo Testamento, es la palabra escandilazo o escandilazos. ¿Qué significa esto? Trampa donde se coloca la carnada. Jesús dijo que esto era imposible. Si nos vamos a la realidad, es imposible evitar las ofensas, pero es posible bregar con ellas. ¿Habrá alguien aquí que nunca se habrá ofendido? Ok, ni levantan la mano, que la levanten y lo liberamos. Es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, mas hay del que ofenda, mas hay del que causa heridas en el corazón de otros. Es lo que está enseñando Jesús. Y mire lo que dice el versículo 2: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. O sea, para Dios es indiferente y tiene la misma consecuencia tanto el que ofende como el que se deja ofender. Es nuestra responsabilidad no dejarnos ofender. Diga conmigo: es mi responsabilidad no dejarme ofender. Y mire lo que dice: las consecuencias para los que ofenden. Mejor le fuese que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. O sea, debemos tener mucho cuidado con las relaciones interpersonales. Debemos tener mucho cuidado en el trato que tenemos con nuestros semejantes, con nuestros familiares, con nuestros hermanos en Cristo. Hoy en día es increíble cómo está proliferando la cantidad de gente que a nombre de defender el evangelio lo que hacen es ofender a los demás, faltarle el respeto a los demás, dañarle la dignidad a los demás. ¿Sabe qué dije Jesús? A eso les va a ir mejor si se atan una piedra de molino al cuello y se tiran al mar. O sea, hay que tener mucho cuidado en la forma en como nosotros nos relacionamos con los demás. Debemos tener mucho cuidado en la manera y ser muy responsables en la manera en cómo usamos la boca. Hoy no tengo una. Ok, sí tengo, por la fe. Versículo 3: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Versículo 4: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndole: me arrepiento, perdónale. Pedro lo exageró: hasta 7 veces debo perdonar a mi hermano. Y Jesús dijo: no, hasta 70 veces 7. No es para que hagamos una multiplicación, sino que el perdón debe ser un ejercicio del corazón. Perdonar, seguir perdonando, olvidando, volver a comenzar, hasta que el corazón aprenda a bregar con la ofensa.
¿Sabe qué es la ofensa? Cuando nosotros tomamos la decisión de no perdonar lo que nos hicieron. Y mire la reacción de los discípulos cuando Jesús dijo eso, que había que perdonar al hermano hasta 7 veces. Versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. O sea, se requiere más fe para bregar con la ofensa, para perdonar al hermano, que para creer por un carro. Se requiere más fe para mantener el corazón sano, el corazón fuerte, que para creer por cualquier cosa material. Ahora, ese versículo 1 de este texto de Lucas 7 lo busqué en varias versiones. Muy interesante lo que dicen unas versiones. La versión de 1957, miren lo que dice: y dijo a sus discípulos: es imposible que los escándalos no vengan. Para Dios, las ofensas son un escándalo. Es imposible que los escándalos no vengan, mas hay de aquel por quien vienen. Esta semana vamos a arreglarnos en el corazón. Esta semana vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón al hermano. Vamos a perdonarnos a nosotros mismos y vamos a dejar tanto escándalo. La versión Dios habla hoy. Jesús dijo a sus discípulos: no se puede evitar que haya incitaciones al pecado. Satanás usa la ofensa para incitarnos al pecado. ¿Sabe cómo nos incita? Para que nos amarguemos, para que tengamos rencor, y la peor de todas, para que nos venguemos por nuestra propia mano. Es imposible evitar que haya incitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. La versión BLS, Jesús les dijo a sus discípulos: muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Hay un mandato muy claro que lo voy a estar enseñando esta semana, y es amar a nuestro hermano. Míreme, el mandamiento que lo resume todo: amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo. Aunque en el original no dice prójimo, dice próximo. Amar a nuestro próximo. Tú tienes a una persona próxima, pero cuando vas al mercado, esa persona es próxima a ti. O cuando estás en la iglesia, esa persona es la próxima. Hay que amarlo, así lo conozcamos o no. Hay que amarlos como nos amamos a nosotros mismos. Muchos cacarean de teología, muchos cacarean de doctrina, pero a la hora de llegar a Primera de Juan los pone en evidencia. ¿Sabe qué dice Primera de Juan? El que no ama a su hermano es un homicida. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. El que no ama a su hermano es de Lucifer, es del diablo. Así de sencillo. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca. Cuando caemos en la ofensa, se nos toma como desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque el perdonar es un mandamiento. El perdonar no es una emoción. El perdonar es una decisión, porque es un mandamiento de Dios. El amar a nuestros enemigos es un mandamiento. Mateo capítulo 5. El amar a los hermanos y considerarlos como superiores a nosotros mismos es un mandamiento que requiere obediencia. De manera que cuando nos dejamos ofender, estamos desobedeciendo a Dios y estamos desobedeciendo la palabra de Dios. La versión K2. Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no se tiendan trampas. La ofensa es una trampa, es una carnada para atrapar nuestra vida. Su fin, llevarnos al infierno. Escúcheme, una sola ofensa que no hayamos arreglado, si perdemos la vida, podemos terminar en el infierno. Salir ofendidos de la casa nos puede llevar al infierno.
como el testimonio de ese pastor nigeriano que salió ofendido con su mujer y enojado. Tuvo un accidente y murió. ¿Sabe dónde despertó? En el infierno. John MacArthur dice que los primeros 10 segundos de una persona morir, solo le toma 10 segundos para saber dónde va a pasar la eternidad. Gente que ha sido llevado al infierno, dice que el lugar donde más gente que conoció a Dios ocupa el infierno es el pabellón de las ofensas. No podemos andar ofendidos con todo el mundo, ofendidos con el hermano, ofendidos con el que cuida la iglesia, ofendidos con el pastor, ofendidos con familiares. No, le vamos a poner un tate quieto a eso. Amén. Y vamos a aprender a llenarnos del amor de Dios. Como dice Romanos capítulo 5:5, el Espíritu Santo derrama sobre nosotros el corazón, el amor de Dios en nuestros corazones, para capacitarnos para que podamos amar, perdonar, honrar, aún soportar. Porque no solamente hay que amar a la gente, hay que soportarla. A los difíciles hay que soportarlos. En segunda de Timoteo, el apóstol Pablo está corrigiendo a su pastor joven Timoteo. Y parece que Timoteo andaba agarrado en problemas y peleando y haciendo cuanta cosa no se debía, hasta que le escribe y le dice: el siervo de Dios no debe ser contencioso. Cuando una persona es contenciosa es porque en su corazón está ofendido. ¿Sabe cuál es el demonio que está polulando en Colombia? El demonio de ofensa. Nos creemos con el derecho de hacer hasta para vender, de dañar las ciudades, de agredir a los policías, de agredir a los guardas de tránsito. Ese demonio está ahí. Y ese demonio ha infiltrado muchas iglesias. Hoy en día muchos hermanos se creen con el derecho de insultar y faltarle el respeto a un hombre de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Ofensas del corazón. Dios nunca nos ha dado licencia para odiar. Es un mandamiento amar a los difíciles. Es más, si alguien sabemos que habla mal de nosotros, hay que bendecirlos. Hay que renunciar al deseo de venganza. Es imposible que no sean tendidas trampas. Satanás usa la ofensa para tendernos una trampa. Usted se preguntará: ¿y por qué una trampa? Míreme, la ofensa cierra los cielos. La ofensa hace que el cielo se convierta en hierro y la tierra en bronce. Guillermo Maldonado dice: la ofensa hace que se detenga la bendición de Dios en toda su expresión. La ofensa nos atrasa. La ofensa nos estanca. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel no logró salir del desierto y los enterró el desierto? Porque estaban ofendidos con Dios, con Moisés, con Aarón, con todo el mundo estaban ofendidos hasta que murieron en ese desierto. ¿Sabe por qué Josué, a la segunda generación, a los que nacieron en el desierto, los tuvo que circuncidar antes de entrar a la tierra prometida? Aunque la circuncisión fue física, en el espíritu, Deuteronomio dice que debemos circuncidar el corazón. ¿Sabe para qué? Porque no podemos enfrentar gigantes, principados y potestades, menos al diablo, con un corazón ofendido. Aleluya. Va a quitar la gafa para no ver más bien. La Biblia al día. En este mundo siempre habrán tentaciones. La ofensa es una tentación de las peores. Diga: yo no tengo derecho a ofenderme, ni mucho menos a ofender. En este mundo siempre habrán tentaciones. Dijo un día Jesús a los discípulos: pero hay de la persona que tienta, hay de la persona que
maltrata y ofende y daña y murmura y le daña el corazón a otro y lo contamina con la ofensa que tiene. Ahora, en el Salmo 91, versículo 3, David escribe una oración para mantener refugiados bajo la sombra del Altísimo. Y una de estas cosas por las cuales tenemos que aprender a refugiarnos bajo la sombra del Altísimo, versículo 3, es para que nos libre del lazo del cazador. El arma preferida del diablo para cazarnos es la ofensa. La ofensa es un lazo, la ofensa es una red que a veces caemos en ella y ni nos damos cuenta. Cuando menos pensamos, estamos hasta el tope. Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Sabe una cosa? La ofensa atrae demonios de enfermedades. La versión castellana: Él te libra en efecto del lazo del cazador y de la palabra perniciosa. La palabra perniciosa es la que contamina. Hay palabras que son perniciosas. Fue lo que usó Satanás para dividir el cielo. ¿Sabe cuál fue la raíz para el diablo hacer la división en el cielo? Ofensa. Se ofendió con Dios. Había un trono que él pensó que era para él. Estaba tan lleno de sí mismo, era tan egocéntrico, que él pensó que era para él. Y cuando supo, ese trono estaba reservado para Jesús, ¿sabe qué hizo? Comenzó a usar palabras perniciosas para contaminar a la tercera parte de los ángeles y lograr traer una división. Si de algo nos tenemos que cuidar, es de la gente que usa palabras perniciosas, palabras con doble sentido, palabras que dañan, palabras que dañan la dignidad de otro, palabras para hablar mal de otro. De esa gente no te confíes, porque te van a ofender el corazón. La Biblia, Dios habla hoy: solo Él puede librarte de las trampas ocultas y las plagas mortales. De manera que la ofensa es una trampa oculta. Tú no sabes en qué momento Satanás te puede tender una trampa oculta que tú ignoras. David se quejaba de que la gente más cercana a su corazón eran los que lo habían traicionado y habían provocado el mayor dolor en su vida. Entre más cercana sea una persona para ti, más propenso puede ser atacado con ofensas a través de esa persona. Y de eso debemos discernirlo. La Nueva Versión Internacional: solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Metamos dentro de nuestros devocionales el Salmo 91. Señor, guárdame de las trampas mortales. Guárdame para que hoy mi corazón no se ofenda. Guárdame para que no me atrase. Si usted está, escúcheme bien, si usted está batallando por una respuesta, usted no se puede ofender en el corazón. Usted quiere ver una respuesta y quiere ver cómo el cielo se abre. Perdone, bendiga y use nombre propio. Use nombres propios. Cuando yo batallaba lo de mi hijo hace 6 años, fueron 23 días donde más fui atacado por demonios, aún por personas. ¿Sabían ustedes que habían personas que me escribían al celular diciéndome que era un castigo de Dios porque yo era malo? Se atrevieron. Esos 23 días fue el tiempo en que más yo saqué de mi WhatsApp gente.
porque el diablo va a tratar de usar a la gente más cercana para eso. Ahora, si usted es cercano a alguien, sea responsable. Yo soy el responsable por mantener el corazón a mi esposa sano. Yo soy el responsable para que mi apóstol y mi padre espiritual Hugo López, yo no lo vaya a herir, ni lo vaya a ofender, ni vaya a ser irrespetuoso con él. Entre más cercana sea una persona para ti, más cuidado debes tener. Por eso debemos orar: Señor, guárdame de las trampas ocultas, guárdame de la ofensa. La versión oro: porque Él me ha librado del lazo de los cazadores y de las terribles adversidades. Escúcheme, cuando permitimos que el corazón se nos ofenda, las adversidades serán más terribles que en otra temporada. Solamente el diablo puede traer ataques tras ataque en tu vida cuando tú te ofendes. La versión NTV: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Hay que pedirle a Dios que nos guarde de las trampas mortales, porque detrás de eso puede venir una enfermedad que nos puede quitar la vida. Oiga, que hay gente que no ha dicho ni amén. Palabra de Dios para todos. Santo. Dios te salva. Santo. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Si le ayuda, desarrolla esta concientización: no me puedo ofender, porque la ofensa es un imán que atrae demonios de muerte y de enfermedad. La ofensa hace que seamos atacados en el cuerpo. Es más, muchas enfermedades comenzaron por una ofensa. Muchos problemas relacionados con el cáncer, su origen no es físico, su origen es espiritual. Ahora, no estoy diciendo en todos los casos para que no se ofendan, ¿ok? Número 1, la ofensa del corazón es la carnada del diablo para dañarnos el corazón, para que reaccionemos en la carne haciéndole mal a otro. Cuando toleramos la ofensa, Satanás nos va a sugerir en quién descargar toda nuestra frustración. La ofensa nos vuelve groseros. La ofensa nos vuelve irrespetuosos. La ofensa no respeta autoridad. La ofensa hace que atentemos contra otro sin ni siquiera sentirnos mal. Primera de Samuel 18, del 6 al 11. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Sabe que el diablo utilizó este corito, que a propósito era falta de sabiduría de las mujeres? Esto encolerizó a Saúl. Esto molestó a Saúl. Esto hizo que Saúl se ofendiera con David, que era su yerno, que era su mejor soldado, y que atentara contra él por lo menos 3 veces, lanzándole la lanza. Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Escúcheme bien: la ofensa comienza con un enojo. Airaos, pero no pequéis. ¿Sabe por dónde entra la ofensa? Por la ira, por el enojo.
que usted considera que es injusto, que usted considera que no está bien. ¿Sabe que la ira y el enojo es el resultado de alguien que no ha aprendido a morir en la cruz? Y le desagradó este dicho a Saúl y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Escúcheme bien, la ofensa hace que comencemos a mirar a otros mal, que no los toleremos. Hay gente usando los medios sociales para lanzar pullas, para ser sarcásticos. Nunca hagas eso, porque la ofensa se te va a convertir en un gigante que te puede llevar a la destrucción y aún a perder tu propia salvación. ¿Por qué algunos matrimonios no sobreviven? Porque están ofendidos. De la ofensa al divorcio está Pepe y Cuarta. El matrimonio es la entidad donde Dios constantemente nos mantiene sanos el corazón. Pregúntele a cualquier pareja si en alguna vez no han tratado de creer que la solución es separarse. A todos nos pasa. Cuando la ofensa coge peso en el corazón de una pareja, terminan por separarse. Por eso los problemas hay que arreglarlos al momento. Y si están muy sulfurados, 5 minutos, 10 minutos. Y a veces hay que arreglar por fe, sin sentir nada, haciendo un esfuerzo. ¿Me perdonas? Te perdono. Como ventrílocos. Y una cosa que le quiero aconsejar: cuando usted arregle un problema familiar, nunca le prometa a su pareja: no lo vuelva a hacer. No lo haga, porque lo va a volver a hacer. Y eso lo van a usar para mal. Amén. ¿Le pueden dar un aplauso a Jesús? Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Saúl se endemonió. Hay hijos de Dios que le abrieron puertas a los demonios a través de la ofensa y permanecen chuqueados, endemoniados, enchuquizados o enchuletizados, como sea. Míreme, si no somos capaces de responder con amabilidad a otro, estamos ofendidos. Si nuestra reacción frente a alguien que nos confronta es defendernos, estamos ofendidos. A no reconocer que otro tiene la razón, estamos ofendidos y estamos en peligro. Como dicen en México, eso es pegriloso. Eso es muy pegriloso. Aquí no se escapa nadie, ¿verdad? Padre bendito. Pero vamos a ser libres de la ofensa. Amén. Y un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él disvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Esto todavía se usa. Usted de pronto dirá: no, pero yo nunca he llegado ahí.
Si hemos llegado. Porque cuando estamos ofendidos, traemos entre ceja y ceja a esa persona. Y donde hay oportunidad, lanzamos una lanza para hablar mal de él. Y lanzamos otra lanza y la otra persona ni se da cuenta. Yo renuncio a toda puerta abierta a la ofensa. Yo renuncio a perseguir a los demás. Yo renuncio a hacerle daño a los demás. Yo voy a ser consciente que son hijos amados de Dios. Y aunque no conozcan al Señor, Dios los ama a ellos, y yo voy a ser cuidadoso. Y si peco, me voy a arrepentir. Y si peco, le ruego al Espíritu Santo que me ayude a echarle reversa a esto, para no estar ofendido en el corazón. Amén. La ofensa del corazón número 2 es la carnada del diablo. Míreme, ¿cuántos de ustedes alguna vez pescaron? Ningún pescado lo agarramos si no hay una carnada. Y regularmente la carnada más efectiva es la que le gusta al pez. La ofensa, en cierta medida y proporción, a veces se muestra atractiva, porque para la carne hablar mal de otro es atractivo. Y si no es verdad, entonces no hubieran noticieros, o no existiría el chisme. ¿Cuánta gente no la condenan por supuestos rumores? Y la gente se lo cree. Y lo más tremendo, hay gobernantes que usan la mentira y mienten con un descaro. Ya están en otro nivel de posesión, porque son, ¿cómo se le dice a los mentirosos? Mitómanos, mitómanos. Son tan mitómanos que se creen sus propias mentiras. Es una degradación de la ofensa. De manera que la ofensa del corazón es la carnada del diablo, para que alimentemos un gran odio contra el que nos hace mal. Nos creemos con derecho para alimentar el odio por lo que nos hicieron, cuando la Biblia dice lo contrario. No importa lo que nos hagan, vamos a perdonar, vamos a bendecir. Si nos ultrajan, vamos a bendecir. Y vamos a olvidar, y vamos a echar eso al pasado, y la vida continúa. Y si alguna vez esa persona necesita de nosotros, lo podemos alimentar, le podemos dar agua, lo podemos ayudar. Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sabe cuánto tiempo Esaú metió esto en el corazón para matar a su hermano? 20 años. Por 20 años planeó la muerte de su hermano. Y se creía con una licencia: mi hermano engañó a mi padre y se me robó la primogenitura. O sea, la ofensa nos enceguece. La ofensa encegueció a Saúl, porque Jacob no le robó nada. Esaú le vendió a Jacob la primogenitura por un plato de lentejas. Cuando nos dejamos ofender, solo vemos en una dirección, porque somos incapaces de ver lo malo que hemos hecho, y menos de ser responsables. Número 3, la ofensa del corazón es la carnada del diablo, para que alimentemos un gran odio contra el que nos hace mal. Si no le ponemos freno a la ofensa, se convierte en un gran odio que se alimenta día tras día. Génesis 27:41, la versión castellana. Esaú sintió gran odio por Jacob,
a causa de la bendición con que lo había bendecido su padre. Y se dijo Esaú en su corazón, escúcheme bien, la ofensa se convierte en la voz profética demoníaca de tu corazón, que te habla, que te propone cómo vengarte, que te propone hacer sufrir a esa persona en una mayor proporción del dolor que te causó. Y mire lo que este hombre maquinaba en su corazón: se acercarán los días del duelo por mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Número 4, la ofensa del corazón es la carnada del diablo para que alimentemos una gran enemistad contra el que nos hace mal. La ofensa nos lleva a violar. Diga conmigo, violar. Como dice el libro de Amós, el afecto espiritual de amar a los demás. Amar a los demás no tiene condiciones. Es un mandamiento, es un deber. Desde los enemigos para abajo, desde los enemigos, y el último es nuestros amigos. Esto nos expone. Hay mucha gente que a nombre de defender el evangelio y de la sana doctrina arrasan con todo el mundo, violando el afecto natural y haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Esa ofensa los va a mandar al infierno con teología y todo. Génesis 27:41, la versión CJ. Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición con que le había bendecido su padre. Se enemistó. Él dañó la amistad. Él no quiso volver a ser amigo. Míreme, usted sabe cuando alguien está ofendido con usted, porque no le volvió a hablar, porque no le volvió a saludar, porque no lo considera digno de que usted sea amigo de esa persona. Hay un arsenal demoníaco en esa persona que se está caldeando. Tenemos que aprender a no romper los lazos de amistad con otros. Como dice Proverbios, un amigo es más cercano que un hermano. Amén. Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición con que le habían bendecido su padre. Y se dijo Esaú, se acercaban ya los días del luto de mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Número 5, la ofensa del corazón es la carnada del diablo para que alimentemos un gran odio contra el que nos hace mal. Míreme, el odio no tiene barreras, el odio no tiene fondo. La ofensa concibe un odio tan bravo y tan violento que no solamente podemos llegar a odiar al que nos hizo mal, sino aquel por el cual sospechamos. ¿Sabe qué hace la ofensa? Que no confiemos en nadie, que a todo el mundo lo señalemos, que de todo el mundo desconfiemos. Vivir la vida así es miserable. La ofensa no le da cabida a otro que se equivoque con nosotros. Si usted quiere gente perfecta al lado suyo, la ofensa hace que utilicemos palabras, como dice Efesios, que corrompen, que son ácidas. Usted no ha estado en una reunión y hay una persona que usted sabe que no le cae mal, y lo que dijo usted sabe que fue para usted, porque usa el sarcasmo. El sarcasmo es el idioma del que está ofendido. Yo he estado en reuniones así y la gente, como algunos que no quiero decir el nombre, y lanzan la granada.
Génesis 47, 41, la versión Huniman. Y odiaba Esaú a Jacob por la bendición con que le bendijera a su padre. El odio caló más al fondo del corazón de Esaú que el amor por su hermano. Se le olvidó que era su hermano. Se le olvidó que asesinando a su hermano iba a dañar a su papá y a su mamá. ¿Sabe cómo terminó Esaú? Viviendo solo, enconchado, como un ermitaño. Las personas ofendidas terminan viviendo solos porque se les hace imposible relacionarse con otros. No son amigables. Tienen miedo de todo el mundo. En todo ven una conspiración. Terrible la vida así. Ese era Esaú. Número 6. La ofensa del corazón es la carnada del diablo para que alimentemos un gran rencor contra el que nos hace mal. Génesis 27, 41, la versión BLA. Esaú pues guardó rencor. ¿Quiere que le diga algo? La ofensa se convierte como un banco donde usted ahorra rencor, ahorra miedo, odio, ahorra venganza, hasta que ese corazón se te estalla. Cada día tenemos que pedirle a la sangre de Cristo que nos lave el corazón y la conciencia de obras muertas. Cada día tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos escudriñe el corazón. El corazón es engañoso, a veces es perverso, a veces es tortuoso. No hay cosa más que deforme el corazón de una persona que la ofensa. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Sabe qué es lo más tremendo? La ofensa nos vuelve torpes. Cuando Jacob se apoderó de la bendición de su hermano Esaú por un plato de lentejas, nunca le funcionó a Jacob, porque era la bendición para Esaú. ¿Sabe algo? Tan sencillo como esto: Esaú hubiera arreglado con Dios, hubiera pedido perdón a Dios, si hubiera arreglado con su padre, hubiera recuperado la bendición de la primogenitura. Y esto es lo peor: la ofensa hace que menospreciemos lo que Dios nos quiera dar. Número 7. La ofensa del corazón es la carnada del diablo para que alimentemos un odio profundo y visceral. Hay una expresión en la Biblia que la usa el apóstol Pablo, diciéndole a las iglesias: los amo entrañablemente. El que está ofendido puede llegar a un nivel tal que odia con todas sus vísceras. Cala tan al fondo. Apocalipsis, una de las iglesias de Apocalipsis, no recuerdo cuál, Dios trae un juicio a esa iglesia porque dice que ellos, en vez de conocer, ellos tuvieron mala tendencia a conocer las profundidades de Satanás. ¿Quiere que le diga? La ofensa, el odio y el rencor son las profundidades de Satanás. Es un terreno muy peligroso donde no debemos transitar. Y nosotros debemos ser responsables cada día. Yo les reto a ustedes para que cada día arreglemos cuentas con Dios. Colóqueme ahí un momentico Mateo 11, 25, Marcos 11, 25 y 26. Marcos 11, 25 y 26. Colóqueme ese texto, por favor. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, cuando comencemos a orar, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Perdonar. La oración no sirve de nada si al comienzo no perdonamos.
La oración requiere ponernos a cuentas, a paz y salvo con Dios y con los hombres. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Escúcheme bien, la expresión si tenéis algo contra alguno tiene que ver con ofensa. Cuando estamos ofendidos tenemos algo contra alguien. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. ¿Y qué necesitamos que nos perdone el Padre Celestial? Nuestras ofensas. Porque nosotros también ofendemos. Y nuestras ofensas no van a ser perdonadas hasta que primero yo perdone las ofensas de otro. Versículo que sigue, el versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Número 8. La ofensa del corazón es la carnada del diablo para que mantengamos vivo el odio contra el que nos hace mal. Si tercamente mantenemos ofendidos, el odio estará vivo y el amor muerto. El rencor estará vivo y la capacidad para perdonar estará muerta. La venganza estará viva y estaremos muertos. Y estaremos muertos queriendo que Dios perdone a otros. ¿Alguna vez usted ha orado por alguien que le hizo mal para que Dios lo bendiga? Número 9. La ofensa del corazón es la carnada del diablo para que tratemos despectivamente a los demás, llamándolos fatuos. La palabra fatuo es engreído, sinónimos. Llamándolos fatuos o engreídos, para que quedemos expuestos al infierno de fuego. A veces pensamos que los pecados que nos ponen a la línea del infierno son matar, hacer cosas. No, con el solo hecho de usted decirle fatuo a un hermano, o de usted burlarse de un hermano. ¿Por qué nos burlamos de otros? Porque estamos ofendidos y estamos acomplejados. Quedamos expuestos al infierno, al fuego del infierno. A veces le faltamos el respeto a los demás. Esta generación ya no respeta ancianos. A mí me enseñaron a respetar a los ancianos. Esta generación ya no respeta ni a las mascotas. Es todo un extremo. O muchos, algunos idolatran las mascotas, otros las menosprecian. Con el solo hecho de tú burlarte de otra persona y faltarle al respeto, quedas expuesto al fuego del infierno. Porque lo que hay en el fondo Dios lo ve. Se llama ofensa. Leamos esto, Mateo 5:22. Y esto lo dijo Jesús: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Número 10. La ofensa del corazón es la carnada del diablo para que tratemos groseramente a los hermanos, llamándolos idiotas, para que quedemos expuestos al infierno de fuego. El peor orgullo que existe es el espiritual. Cuando usted cree que sabe más que los demás, sabe tanto que no sabe nada. Y hay gente que se enorgullece de eso. Usted entra a mi oficina. Bueno, es que en mi oficina todavía tengo, me la están arreglando, gracias a Dios. Yo tengo un montón de diplomas. Nunca me gusta exhibirlos, porque yo protejo mi corazón.
La gente ofendida llega a un nivel tal de ignorancia que los hace ver de lo peor. La ofensa nos vuelve groseros, ofensivos, tratando groseramente a los hermanos, llamándoles idiotas, para que quedemos expuestos al infierno de fuego. Esto es lo que dice Mateo 5, la versión LBLA. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga raca, no sé qué será raca, raca mandaca, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. Número 11. La ofensa del corazón es la carnada del diablo para que injuriemos, maltratemos e insultemos a los hermanos, para que quedemos expuestos al fuego, al infierno de fuego. La ofensa vuelve a la gente agazapada. De frente no son capaces de ser groseros, pero cuando no está la persona, no despachan. Cuando alguien está ofendido, se despachan en improperios. Nunca lo hagamos. Mateo 5:22, la versión de Dios habla hoy. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Injuriar. ¿Sabe qué significa la palabra injuriar? Maltratar, insultar. Número 12, termino. La ofensa del corazón es la carnada del diablo para que nos enojemos descontroladamente contra el hermano, para que quedemos expuestos al infierno de fuego. ¿Sabe por qué hay personas que no logran manejar la ira? Porque están ofendidos. La ofensa se convierte en un detonante para que prendamos empujados, para que manifestemos ira, para que no nos controlemos, para que acabemos con todo el mundo y arrasemos. Guerras se han iniciado por esto. Mateo 5:22, la versión NRB. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare descontroladamente contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que le dijere fatuo será culpado del quemadero del fuego. Lleguemos hasta el 13. La ofensa del corazón es la carnada del diablo para que maldigamos al hermano, para que quedemos expuestos al infierno de fuego. Escúcheme bien, hoy es muy normal maldecir a otro. ¿Y sabe quiénes son los que más maldicen? Los que supuestamente son cristianos. La ofensa hace que tu corazón, cuando habla, suelte maldición, sea envidioso. La ofensa usa tu boca para que se convierta en un arma para maldecir a los demás. Santiago dice que por una misma boca no puede salir agua dulce o agua amarga. Yo tengo un mensaje que no sé cuándo se lo voy a enseñar. La manera de vencer la ofensa, una de las maneras es bendecir a otro. Cuando usted sepa que alguien habla mal de usted, bendígalo. Y no le diga a nadie que ese es su enemigo. Bendígalo, ore por él. Ahora, no ore para que le caigan las 10 plagas de Egipto, ¿ok? No, bendígalo, ayúdalo, Señor. Cuando Dios ve esa actitud, Él dice: mía la venganza, yo pagaré. Dios nunca podrá pararse como el Dios de las venganzas cuando nosotros estamos ofendidos.
Amén. Alejandro el Caldelero le hizo muchos males al apóstol Pablo, y él lo perdonó. Señor, yo lo perdono, pero págale conforme a sus hechos. Mateo 5:22, la Nueva Versión Internacional. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y aquí está: pero cualquiera que maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Y le va a aterrar lo que le voy a decir. Usted podrá decir: no, pero yo no maldigo. Los cristianos tienen formas de maldecir muy teológicas. Usamos una jerga que no es otra cosa sino maldición. La palabra maldición es decir algo mal o hacer supuestos o hablar inventándonos cosas que no nos consta. Y si nos consta, no deberíamos decirlo. La ofensa es la trampa y la carnada de Satanás para dañarnos el corazón. El corazón se daña, se destruye por la ofensa. Usted lee el libro de Job y usted descubre. ¿Por qué no me mira acá, santo? ¿Por qué le vino ese ataque tan violento a Job? ¿Sabe por qué le vino ese ataque? La mujer lo golpeaba con palabras, lo irrespetaba, le golpeaba el corazón. Job retuvo, pero se ofendió. Sus hijos eran terribles, se emborrachaban, fornicaban, hacían hasta para vender, y eso también le ofendió el corazón a Job. ¿Sabe por qué Job no murió? Porque el diablo quería disfrutar viéndolo sufrir en vida. Satanás usa la ofensa para volvernos nada. En su plan, Satanás tenía como último intentar matar a Job. Dios no lo dejó, pero sí acabó con sus hijos, le acabó su economía, hizo que su mujer se fuera. Los que somos cabeza de un hogar no nos podemos dar el lujo de estar ofendidos. Tenemos que guardar la paz. Los que somos cabeza tenemos que ser inteligentes para no dañar nuestra esposa, para no dañar a nuestros hijos, para no ofender a nuestros hijos, para no destruirlos. Las personas que están a nuestro alrededor debemos tener mucho cuidado. La ofensa nos vuelve gente agria, gente que nos evitan. La ofensa, la trampa y la carnada de Satanás para dañarnos el corazón. Colóquese de pie, por favor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar
para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre, levantamos nuestras manos a ti. Levantamos el corazón, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos a sacar de nuestro sistema espiritual la ofensa. Yo renuncio a tener un corazón ofendido. Diga conmigo: yo renuncio a tener un corazón ofendido. Yo renuncio a odiar, a ser rencoroso, a ser vengativo. Renuncio a violar mandamientos claros de la palabra. Renuncio a desobedecer a Dios. Y ahora yo ruego que la sangre de Jesús lave mi corazón, lave mi conciencia, lave mi alma, lave mi cuerpo. Yo ruego en el nombre de Jesús que ahora se rompan ligaduras de impiedad, se rompa toda cautividad en mi vida. Y yo confieso en el nombre de Jesús que a partir de hoy hago un voto con Dios de guardar mi corazón de toda cosa guardada, de no permitirle a la ofensa que controle mi corazón, que controle la agenda de mi vida. En el nombre de Jesús, ahora en el mundo espiritual cierro puertas y ventanas y las sello con la sangre de Jesús. Amén y amén, amén. Denle un aplauso a Jesús. Quebranta mi corazón, quebranta.